Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Shadow Act. Si quieres apoyarnos puedes hacerlo desde $1 en Patreon. Esperamos sus likes y sus comentarios. Gracias, sin más, que la disfruten. Capítulo 521. Ten los ojos pero no puedo ver el Monte Tai. ¿Esto es un fruto espiritual? Lee Junmu lo miró e inmediatamente se sintió atraído por el color rojo translúcido. Sabía que, dado que había llamado la atención de God Flowing Wind entre todos los demás materiales celestiales, ciertamente tenía que tener un efecto único. En Origin World, había plantas espirituales, hierbas espirituales y frutas espirituales, y todos tenían un halo delgado que cubría su superficie. Este halo se parecía a un débil arcoíris cuando estaba iluminado por el sol y podía reconocerse fácilmente. Los ingredientes ordinarios, los ingredientes del tesoro y los ingredientes del espíritu fueron las tres clases utilizadas por la gente del mundo de origen para determinar su grado. No había necesidad de hablar sobre ingredientes ordinarios. Solo fueron efectivos para las constituciones de la gente común en circunstancias normales. También tuvieron un efecto básico en los expertos en flujo físico, pero fue mucho menor de lo que ganaría la gente común. Los ingredientes del tesoro ya eran bastante valiosos. Uno no podría esperar comprarlos sin al menos 300 puntos de contribución. Incluso hubo algunos ingredientes de tesoros fabulosos que podrían alcanzar un precio de 4 dígitos en puntos de contribución en las subastas de Origin World. Eran como un sueño hecho realidad para los expertos en flujo físico y normal. Incluso si un gran experto en flujo los usara, todavía recibirían un efecto sobresaliente. En cuanto a los ingredientes espirituosos, eran conocidos como los mejores entre los cultivadores. No había necesidad de hablar sobre el tremendo efecto sobre los expertos en flujo y los grandes expertos en flujo, incluso si los expertos en flujo de salvia los usaran. Si obtuvieran algunas y usaran hierbas suplementarias para refinarlas en una píldora, el tesoro celestial aumentaría sustancialmente su cultivo. Dicho esto, la fruta grande que emitía un tenue halo delante de sus ojos era el ingrediente espiritual de mejor calidad, ya que los ingredientes espirituales comunes no llamarían la atención de God Flowing Wind. Por lo tanto, Lee Junmu siguió mirando fervientemente la suave fruta rosada. Se llama Flood Fruit, y Black Spirit Valley lo mantuvo oculto en una caja de jade, introdujo God Flowing Cloud. ¿Fruta de inundación? No he oído hablar de eso. Lee Junmu sacudió la cabeza. Mientras lo hacía, le pidió al sistema que buscara en su base de datos, pero no encontró ninguna pista. Pero cuanto menos pudo encontrar al respecto, más expectante se volvió Lee Junmu. Probablemente la mayoría de los cultivadores de hoy en día no habrían escuchado sobre la fruta de inundación porque se usaba en la antigüedad. God Flowing Wind sonrió, luego continuó después de una pausa. En este momento, lo sabes por el nombre de la fruta del dios rojo. Auge. Una vez que Lee Junmu escuchó el nombre de la fruta del dios rojo, sintió que había sido golpeado por un rayo. Incluso Lee Kingon, que estaba escuchando a su lado, no pudo evitar llorar de sorpresa y olvidando cerrar su pequeña boca. Dios rojo fruta. La pequeña cosa ante ellos fue sorprendentemente la fruta del dios rojo. Lee Junmu sintió como si un explosivo hubiera detonado cerca de su oído. Después de todo, la fruta del dios rojo era extremadamente famosa. Fue un objeto legendario entre los cultivadores. No solo Lee Junmu, sino incluso Lee Kingon estaba lleno de incredulidad. La legendaria fruta del dios rojo había aparecido sorprendentemente frente a sus ojos en un lugar tan mundano. Tenían ojos, pero no habían podido ver el Monte Tai. Imposible. Está emitiendo el halo del espíritu, por lo que es solo una fruta espiritual y no una fruta de Dios. Lee Kingon sacudió ferozmente la cabeza. Los 3 grados de ingredientes ordinarios, tesoros y espíritus fueron los más conocidos entre los cultivadores. Pero había otro grado de ingredientes que era mejor y más dominante que aquellos bajo el nombre de espíritu. Se llamaba Dios. No era que los ingredientes de Dios no fueran reconocidos por los cultivadores, sino que estaban casi extintos y ya no florecían en el mundo de origen. Y la fruta del dios rojo pertenecía a la categoría de ingredientes de Dios. No era una fruta espiritual, sino una fruta de Dios. Según la leyenda, si la gente común lo mordiera, en una sola noche, su fuerza física cruzaría el umbral del experto en flujo de salvia. Una persona común y corriente podría unirse a las potencias del mundo en una sola noche. En circunstancias normales, ¿cuánto tiempo llevaría este proceso? Entonces, ¿cuán exagerado era el poder de ese mordisco? El ingrediente de Dios era un tesoro extinto otorgado solo a aquellos que tenían el favor de los cielos.
Fruta de inundación, fruta de dios rojo. En este instante, a Lee Junmoo no le importaba el nombre. Solo quería asegurarse de que realmente era la legendaria fruta del dios. También había otra pregunta. ¿Por qué un tesoro tan aterrador atesorado por una secta de tercer nivel que ocupaba un rincón del mundo? Incluso si Black Speedy Valley tuviera un secreto aterrador único, nunca tendrían la capacidad de obtener tal objeto. Si no me equivoco, la razón por la que está liberando el halo del espíritu se debe a una medida de protección. La mayoría de la gente ha escuchado el nombre de la fruta del dios rojo, pero ¿cuántas de las frutas existen en el mundo? ¿Cuántos cultivadores habrían tenido la suerte de verlo genuino? Después de que God Flowing Cloud terminó de hablar, tocó ligeramente la gran fruta roja. Utilizó algún tipo de técnica secreta desconocida, y al instante siguiente, una misteriosa luz de 12 colores iluminó un radio de 100 metros alrededor de la fruta. Esto cambió la gran fruta roja, que originalmente emitía un tenue halo, más allá del reconocimiento. Después de que God Flowing Wind utilizó la técnica secreta, la fruta única de Dios finalmente reveló sus verdaderos colores. Si no fuera por God Flowing Wind, probablemente habrían permanecido en la oscuridad al respecto. Pero en ese instante, tanto Lee Junmoo como Lee Kinggong estaban convencidos de que tenía razón. Porque este tipo de brillantez no podía ser falsificado. Y la fruta no solo produjo una vista extraordinaria, sino que incluso llenó el aire con un olor extremadamente único. Los dos inconscientemente respiraron profundamente, pero no hubo ningún efecto. Esto se debió a que la fruta del dios mantuvo su energía interna bloqueada firmemente para que no se dispersara. Pero ningún efecto no significaba que este tipo de olor dotado por Dios pudiera ser descuidado. Incluso para un cerdo o algún ganado sin cerebro, sería obvio que la fruta era extraordinaria. Si lo como ahora, ¿a qué nivel llegaría? Lee Junmoo ya había comenzado a respirar pesadamente. En términos de cultivo, puedes ingresar fácilmente al reino experto de Sage Flux e incluso llegar a la mitad. Dada la fuerza de combate del maestro Junmoo, que supera con creces la de los cultivadores en el mismo reino, tu destreza en el combate sería comparable a la de los expertos en el flujo del sabio del gran círculo. Las 4 capas de clasificación para expertos en flujo de salvia en Origin World fueron experto en flujo de salvia en etapa inicial, experto en flujo de salvia en etapa media, experto en flujo de salvia en etapa tardía y experto en flujo de salvia pico. El experto del gran círculo de flujo de salvia en realidad era conocido como el experto de flujo de salvia pico. Este reino estaba a solo un paso del legendario reino de las deidades. Independientemente de a dónde fue esa persona, serían considerados entre las existencias máximas del mundo de origen. Si Lee Junmoo poseía este tipo de fuerza, ¿por qué tendría que preocuparse por la serpiente del inframundo o la secta dios del origen? Después de alcanzar tal altura, incluso el mayor de los poderes tendría aprensión contra ofenderlo. De repente, Lee Junmoo sintió que estaba soñando. Te aconsejo que no te excites temprano. Las palabras de God Flowing Wind salpicaron un balde de agua fría sobre la cabeza de Lee Junmoo, extinguiendo la brizna de fuego que apenas se había encendido en su corazón. Capítulo 522. La absorción súbita de la fruta del dios rojo. El corazón de Lee Junmoo casi se detuvo. Era consciente de que una fortuna celestial tan enorme no podía ser absorbida por él sin ningún problema. De hecho, él ya sentía que su karma era extremadamente grande. Había obtenido el sistema que en sí mismo era una fortuna insondablemente profunda. Entonces, ¿qué condiciones deben cumplirse para absorber esta fruta del dios rojo? Lee Junmoo estaba interesado, por lo que comenzó a buscar respuestas. Su suposición no era completamente irrazonable porque si alguien quería usar ingredientes espirituosos o algo de nivel aún más alto, requerían todo tipo de otros ingredientes medicinales como medicina adicional. ¿Qué pasa entonces con un ingrediente legendario de Dios que ya se había extinguido? Flowing Wind nos molestó con el suspenso y solo dijo las cosas como estaban. Sí, si el maestro Lee Junmoo quiere absorberlo, debes capturar un mono dios rojo y usar su cerebro para actuar como una medicina adicional que te permitirá absorber toda la fruta del dios rojo. Mono dios rojo, cuando Lee Junmoo escuchó el nombre, se quedó en silencio. Realmente no había esperado que los efectos de la fruta del dios rojo fueran algo más que leyendas contadas por la gente del mundo. Sin embargo, en ninguno de ellos había escuchado nada sobre el hecho de que debía usar el cerebro de un mono dios rojo para disfrutar de la fruta dios roja. Pero Lee Junmoo había oído hablar de una forma de vida como un mono dios rojo. En pocas palabras, en realidad era la bestia acompañante de la fruta del dios rojo.
El deber de toda la vida de la criatura era proporcionarle al dios rojo todos los recursos necesarios para madurar. Debido a eso, en realidad no se clasificó como una forma de vida real, sino más bien como una combinación de cuerpo y alma etéreos. Los monos dioses rojos no podían influir en el mundo real, y ni siquiera poseían una fuerza formidable. Si cualquier persona común supiera sobre el método para capturar una forma de vida corporal etérea, podría hacerlo sin muchos problemas. Sin embargo, la razón por la cual las frutas del dios rojo se habían extinguido hace mucho tiempo era en realidad debido a los monos del dios rojo. Una vez que estas extrañas formas de vida desaparecieron, los frutos rojos de Dios no pudieron escapar del mismo destino. Una vez que Lee Junmu recordó eso, sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. ¿Qué era esto? Los cielos le habían brindado una oportunidad y había obtenido un tesoro supremo que podría asombrar al mundo de origen, pero todo era una broma enorme, una oportunidad completamente desperdiciada para avanzar. Sus circunstancias no fueron mucho mejores que las del escalón superior de Black Spirit Valley, que había tomado la fruta de Dios por una fruta espiritual desconocida y la había mantenido en reserva. Lee Junmu fue extremadamente claro en el sentido de que si buscaba capturar un mono dios rojo, sería una tarea desesperada. No podía estar completamente seguro de que los monos dioses rojos se hubieran extinguido, pero definitivamente no se encontraría con uno en poco tiempo o tal vez nunca. ¿No hay otras formas? Lee Junmu no estaba dispuesto a rendirse. Lo hay, pero si decides seguir adelante con esto, necesitarás desperdiciar recursos imprudentemente. Maestro Junmu, puede absorber la fruta del dios rojo confiando en su constitución, pero puedo asegurarle que, en comparación con la absorción con medicina adicional, la eficiencia se reduciría en 10 o tal vez incluso más de 100 veces. Godfrey Win suspiró con pesar. ¿Qué hará? En comparación con mantener la extravagante esperanza de encontrar un mono dios rojo, sería mejor usarlo para aumentar mi fuerza en este momento. Si los efectos se reducen, se reducen. Al menos ganaré algo en lugar de solo estar sentado en la esquina. Esta fue la decisión de Lee Junmu. Fue una suerte que fuera una persona bastante decisiva. De hecho, no le preocupaba en lo más mínimo que su fuerza aumentara rápidamente. De hecho, era lo contrario, deseaba que su fuerza aumentara lo más rápido posible. Le faltaba tiempo, el tiempo necesario para madurar. Dada su fuerza de combate, cada ápice de aumento implicaría muchas más oportunidades de sobrevivir y una mayor capacidad para resistir la presión en las muchas potencias de Origin World. Una vez que pensó en este sentido, ¿qué dudas podrían detenerlo? Dada la eficacia medicinal de la fruta del dios rojo, una persona común podría convertirse en un experto en flujo de salvia en una noche. Sin la medicina adicional, sin embargo, no podría mostrar su mayor poder. Pero mientras su constitución fuera capaz de extraer incluso una parte del poder medicinal original, su fuerza aumentaría sustancialmente. Después de tomar su decisión, Lee Junmu no se molestó en saber si era correcto o no. Tampoco le importaban las secuelas. Él solo apretó sus manos y endureció su corazón. Este era un asunto importante. Incluso si poseía una fruta de Dios, no significaría nada si muriera con ella en su bolso. El pensamiento de Lee Junmu fue bastante completo. Agarró la fruta del dios rojo en sus manos e inmediatamente confió en la constitución de su cuerpo para soportar la mayor cantidad de poder medicinal que pudiera. Cuando Godfrey Win vio esta escena, sus ojos casi salieron de sus órbitas. La acción decisiva de Lee Junmu fue igual a arruinar la fruta frente a sus ojos. Maestro Junmu, realmente no lo pensaste. Si por casualidad encuentras un mono dios rojo más tarde, podrías acercarte mucho al reino de las deidades en una sola noche, dijo Godfrey Win con un corazón dolorido. No necesitas dar consejos adicionales. Ya he tomado mi decisión, por lo que solo puedo confiar en la fuerza que poseo en este momento. Lee Junmu agitó su mano, evitando que la otra parte diera más consejos. Al instante siguiente, levantó la cabeza y levantó la fruta del dios rojo. Lo presionó y abrió la boca para tragar el jugo. Sin embargo, algo que lo tomó por sorpresa sucedió en ese momento. Cuando Lee Junmu pellizcó levemente la fruta, no había usado toda su fuerza, pero había usado la fuerza de unos 40 y 50 bueyes. Pero incluso con esto, sorprendentemente apenas dejó las marcas de sus 5 dedos en la fruta roja del dios. Dan. La fruta era realmente digna de ser llamada un ingrediente de Dios alimentado por el mundo. Aunque se parecía a un tomate maduro de la tierra que estaba compuesto principalmente de agua y presión que sería desastroso, no era nada de eso.
Li Yunmu había usado unas 30 toneladas de poder, pero solo había dejado algunas marcas superficiales. Además, desaparecieron en unos pocos segundos. Li Yunmu no creía que la fruta pudiera resistir su fuerza. La próxima vez, no retuvo nada y usó sus 162 bueyes. Hubo un pequeño sonido zi. El dedo de Li Yunmu se presionó más profundamente, pero la delgada capa de piel en la superficie de la fruta del dios rojo era como el caparazón protector más aterrador del mundo. No podía exprimir ni una sola gota de jugo. Finalmente, se volvió aún más despiadado, y la gran fuerza de flujo de energía de 3500 estalló junto con la fuerza física de 162 bueyes. En ese momento, la fruta del dios se rindió. Una pequeña gota de jugo cayó en la boca de Li Yunmu debido a la gravedad. ¡Bam! Al instante siguiente, Li Yunmu sintió que, en lugar de una gota de jugo, se había tragado una gota de un líquido explosivo. La energía de Berserk explotó en su cuerpo sin ninguna señal de advertencia o alarma. Hizo que Li Yunmu se diera cuenta de por qué Flowing Wind le había recordado repetidamente que tuviera cuidado. En cuanto a la cantidad de jugo de la fruta del dios rojo que su cuerpo podría soportar, eso dependería de la fuerza de su carne. Capítulo 523. Secretos de la médula muscular del gran cuerpo del tirano del sol alcanza un umbral importante. No sería una exageración decir que si la fruta del dios rojo hubiera caído en manos de una raza de carne innatamente formidable, como Pangu, habría sido el mayor tesoro del mundo para ellos. Pero desafortunadamente, este asunto estaba ocurriendo en el mundo celestial de Li Yunmu. Incluso si Pangu lo estuviera monitoreando, no sabrían que en este instante está desperdiciando recursos imprudentemente hasta el punto de que enfurecería a la gente. Solo una sola gota era como un volcán que había estallado en el cuerpo de Li Yunmu. Pero, ¿cómo podría ser similar a los expertos ordinarios de Great Flux? Había cultivado y usado puntos de habilidad para actualizar muchos métodos de templado corporal de alto nivel, entonces, ¿cómo podría una pequeña gota explotar su cuerpo? Tuvo una excelente idea y, en un instante, se desataron varios métodos de cultivo de temple corporal. Li Yunmu se volvió loco y entró en su estado más formidable, activando la cubierta del almirantazgo, los secretos de refinación ósea del dragón del diablo y los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano sol. Inmediatamente volvió a pellizcar la fruta y tragó una segunda gota, luego la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, pasó medio día así sin que él lo supiera. La parte superior del cuerpo desnudo de Li Yunmu se había puesto roja en algún momento. Bajo las miradas estupefactas de God Flowing Wind y Li Qinggong, no temía explotar, tragando sin piedad la séptima gota de la fruta roja de Dios. Como ambos temían que su cuerpo explotara debido a la energía frenética, de repente comenzó a brillar con una luz roja brillante. Explosión. Una ola de calor repentinamente estalló en todas las direcciones, con él como centro. Tanto Li Qinggong como God Flowing Wind, que recientemente habían podido afectar al mundo real, sintieron el poder de la majestuosa ola de calor, y su tez cambió de inmediato. Se vieron obligados a retirarse. ¡Bum, bum! La primera ola de calor fue seguida por otra. De repente, el sereno cielo azul del mundo celestial estaba cubierto por un deslumbrante rojo que iluminaba todo el lugar. God Flowing Wind lo miró y se asustó. La majestuosa luz roja drenaba el color de su rostro. Cuando un sol se elevó en el cielo del mundo celestial, God Flowing Wind, que era una forma de vida del alma, sintió que se estaba derritiendo. ¿Qué tipo de poder era esto exactamente? Fue feroz e inconmensurable. Era una némesis del tipo de espíritu y alma, así como formas de vida demoníacas y sórdidas. No, si este tipo de formas de vida se encontraran con el sol, no tendrían los requisitos para ser su némesis. La luz brillante del sol rojo era solo una advertencia. En ese instante, God Flowing Wind supo que había llegado su día del juicio. Él sería borrado allí mismo y entonces. Incluso si fuera parte del alma de God Undercurrent, no podría resistir el brillo de la luz de depredador. Justo cuando God Flowing Wind sintió una desesperación incomparable, el espacio cerca de su costado tembló y la luz roja ya no existía. El mundo entero se calmó instantáneamente. God Flowing Wind sintió que había estado muy cerca de conocer al dios de la muerte y se alegró de quien lo había salvado. Esa persona era naturalmente Li Yunmu, el maestro del mundo celestial. En su mundo, la única persona que podía salvar a alguien era él solo. Pero la persona que había borrado casi por completo su alma también era Li Yunmu. ¿Qué tipo de poder aterrador había usado exactamente?
Era la primera vez que Godfrey Win había sentido un verdadero temor desde el fondo de su corazón hacia Lee Junmoo. Incluso si Lee Junmoo no lo hubiera hecho intencionalmente. Auge. En el momento crucial, Lee Junmoo había trasladado a Dios Flowing a un espacio independiente, salvando rápidamente su vida. Después de eso, el sol rojo se elevó sobre las tierras del mundo celestial. Una vez que emitió tanta luz roja como le gustó, volvió a mezclarse con el cuerpo de Lee Junmoo. Abrió los ojos y se despertó con una agradable sorpresa evidente en su rostro. Esto no fue sin razón. Después de absorber el poder de la fruta del dios rojo, sus secretos de médula muscular del cuerpo del gran tirano sol habían aumentado de un umbral menor a un umbral mayor. ¿Qué implicaba esto? Implicaba que su carne había alcanzado un nivel sin precedentes aterrador y había subido a un nuevo pico. Debe saberse que cuando su cultivo de este método de cultivo de refinación del cuerpo estaba en un umbral menor, su cuerpo tirano poseía una defensa absoluta contra los cultivadores del mismo nivel. Las potencias del mundo de origen eran aún más aterradoras, pero después de que su cultivo había alcanzado un umbral importante, ganó algo de capital para caminar alto entre ellos. El mundo de origen era enorme e inconmensurable, y finalmente tuvo la capital que eliminó muchas de sus aprensiones. Aparte de eso, lo que hizo que Lee Junmoo se sorprendiera mucho fue el hecho de que había absorbido despiadadamente 7 gotas de fruta roja de Dios. Eso fue correcto, 7 gotas. Godfrey Win había estimado que con su fuerza y la tolerancia de su cuerpo, apenas podía absorber 2 gotas, y eso ya sería desafiante. Toda la fruta del dios rojo contenía 72 gotas. Si Lee Junmoo pudiera absorber con fuerza 2 gotas, equivaldría a absorber una 36ª parte de la energía que podría absorberse con medicamentos adicionales. Eso ya habría superado la estimación de Godfrey Win de que solo podía absorber una 100ª parte de la energía. Pero Lee Junmoo no solo había absorbido una 36ª parte del efecto. En cambio, había absorbido algo más cercano a una 10ª parte. En otras palabras, solo confiando en sí mismo, había absorbido una 10ª parte del efecto medicinal de la fruta del dios rojo. Si esto no era una locura y un desafío al cielo, ¿qué era? La fuerza de Lee Junmoo había aumentado considerablemente en base a eso, así que si esto no fuera suficiente para que se sorprendiera gratamente, ¿cuál sería? Pero solo él sabía que la razón por la que había absorbido 7 gotas era por el sol rojo que se nutría en el pecho. Fue el factor más crucial. Casualmente, el sol rojo era extremadamente compatible con la energía de la fruta del dios rojo. Debido a eso, sus secretos de médula muscular del cuerpo del gran tirano del sol habían alcanzado un umbral importante. Sistema, escanea rápidamente mi fuerza actual, ordenó Lee Junmoo con impaciencia, incapaz de esperar. Quería saber qué había sucedido después de haber absorbido 5 gotas más de la fruta del dios rojo en comparación con lo que se esperaba. ¿Qué etapa había alcanzado su fuerza? Sin embargo, una cosa era segura. Si no se había atrevido a confiar en su capacidad para luchar con un genuino experto en flujo de salvia antes de extraer el poder medicinal de la fruta del dios rojo, ahora estaba absolutamente seguro de que podía hacerlo. Incluso si no podía obtener el aumento máximo de fuerza proporcionado por la fruta del dios rojo, sus secretos de médula muscular del cuerpo del gran tirano sol habían alcanzado un umbral importante. Debido a eso, estaba absolutamente seguro de darle una oportunidad a un experto en flujo de salvia. Sabio experto en flujo, no había esperado que hubiera un día en que él, Lee Junmoo, finalmente llegara a esta etapa, y que sucedería tan pronto. Capítulo 524. La aparición del poder de la línea de sangre. El sistema pasó una cantidad de tiempo relativamente larga escaneando el cuerpo de Lee Junmoo. Solo después de un rato respondió con un suspiro. Realmente es milagroso. El sistema nunca pensó que una fruta tan formidable pudiera existir, entonces. Rápidamente dime, ¿cuánto ha aumentado mi fuerza? Lee Junmoo tenía mucha curiosidad acerca de los efectos de la fruta del dios rojo o de la fruta de la inundación, como lo llamaba el dios. No tuvo el más mínimo efecto hacia la energía de flujo, pero podría transformar sustancialmente la constitución de una persona, permitiéndole poseer una increíble cantidad de fuerza. Dentro de una noche, la fruta podría cambiar a una persona común hasta que tuviera la misma fuerza que los expertos en flujo de salvia, y esto no fue solo una exageración. Proporcionó un impulso explosivo puramente a la fuerza física. No era una fruta que aumentaría el cultivo de uno, pero después de consumirla, la persona poseería una fuerza sobrehumana, y su constitución mejoraría sustancialmente como si hubiera sufrido una mutación genética.
Originalmente, Lee Junmu había creído que solo sería capaz de absorber 2 gotas de la fruta del dios rojo, pero se las había arreglado para tomar un total de 7. En ese momento, realmente quería saber el aumento exacto de su fuerza física. Felicidades anfitrión, la fuerza de tu carne ha alcanzado 1535 bueyes. En términos de fuerza física, tu verdadera fuerza de combate se puede comparar con un experto en flujo de salvia que recientemente había irrumpido en este reino. El sistema no suspiró esta vez y solo respondió en su tono anterior, describiendo a fondo el extraordinario efecto medicinal de la fruta del dios rojo. 1500 bueyes, Dios mío. Lee Junmu gritó sorprendido. Aunque podía sentir claramente el aumento de poder en todo su cuerpo físico, no era lo mismo. Cuando escuchó que su fuerza física había aumentado de 160 bueyes a 1500, se mostró incrédulo. Se sentía como si estuviera en un sueño. Debe saberse que si usara toda su fuerza para lanzar un puño, su poder ofensivo sería al menos cruzar 3000 toneladas, o tal vez incluso más. Si pateaba con toda su fuerza, entonces el poder resultante sería aún más aterrador. El poder ofensivo del ataque alcanzaría al menos 5000 toneladas. En otras palabras, Lee Junmu definitivamente podría hacer que una montaña se desmoronara con una patada, dada su aterradora fuerza. Si no fuera un superhumano, ¿qué más podría ser? No hubo la menor exageración de este hecho. Pero esto sorprendentemente no era tan importante. La parte crucial estaba en las siguientes palabras del sistema. El aumento sustancial de tu fuerza es secundario. Después de que el sistema realizó un escaneo en el cuerpo de Lost, encontró algo. Anfitrión, sus vasos sanguíneos y las células han sufrido una transformación fortalecedora. Esta fue la razón por la cual el sistema había suspirado previamente sobre una fruta tan milagrosa que existe en este mundo. Oh. Sistema, ¿qué significan estas palabras? Lee Junmu no esperaba que el sistema no prestara atención al aumento sustancial de su fuerza, sino que se preocuparía más por el cambio en la constitución de su cuerpo. De todos modos, ¿había sufrido una tremenda mutación? En términos simples, Host, has ganado un poder de línea de sangre, explicó el sistema. ¿Qué, ahora poseo un poder de línea de sangre? Lee Junmu estaba extremadamente aturdido. Sí. Pero no he recibido la herencia de ningún tipo de línea de sangre. Además, con mi reino de cultivo actual, no debería ser posible. Lee Junmu se calmó un poco. Era absolutamente claro que el umbral de recibir un poder de línea de sangre en el mundo de origen estaba entrando en el reino de expertos en flujo de salvia. Del mismo modo, incluso en la Tierra, el umbral para heredar una línea de sangre estaba entrando en el dominio sabio de dominio. Hay que decir que, aunque los sistemas de cultivo de los dos mundos no eran completamente idénticos, pero en términos de fuerza, se podían comparar fácilmente. Ambos requerían que las personas cruzaran un cierto umbral para tener derecho a heredar poderes de línea de sangre. En cuanto a la gente del continente desolado como Mantian o Coilin Tiger, naturalmente podrían cultivar y absorber la herencia de la línea de sangre, pero eso fue porque su constitución innata era especial. De lo contrario, la gente de la Tierra no habría llamado a los residentes del continente desolado y a las personas que viven en el océano como humanos evolucionados. A pesar de eso, aunque personas como Mantian y Coilin Tiger poseían la ventaja de una constitución especial que les permitía absorber la herencia de la línea de sangre, su reino de cultivo era simplemente demasiado bajo. Debido a eso, la calidad de la herencia de la línea de sangre que absorbieron fue extremadamente pobre. A medida que aumentara su fuerza, continuarían absorbiendo una tras otra líneas de sangre de alto nivel que sustituirían su preciosa línea de sangre original. Lee Junmu entendió claramente la diferencia entre la herencia absorbida de la línea de sangre de la gente del continente desolado y una persona con un poder de línea de sangre como lo menciona el sistema. ¿Cuál fue exactamente esta diferencia entre los herederos de líneas de sangre como Mantian y los poseedores de líneas de sangre que el sistema mencionó? La diferencia era que uno no se formó mientras que el otro ya se había formado. Uno de ellos recibió un poder de línea de sangre de otras personas, que se volvió más formidable dependiendo de la fuerza y la constitución de su cuerpo. En cuanto al otro, el poder de la línea de sangre generado dentro del cuerpo clasificó a las personas como poseedores de la línea de sangre. En cuanto a Mantian y los demás, solo podían absorber las líneas de sangre de otras personas para mejorar su herencia. Y el sistema había señalado que Lee Junmu era un poseedor de línea de sangre, lo que significaba que sus descendientes heredarían sus poderes de línea de sangre. Por lo tanto, la diferencia entre los dos fue realmente grande.
En cualquier caso, Lee Junmu nunca había soñado que después de tragar 7 gotas del jugo de la fruta del dios rojo se producirían cambios tan enormes en su código genético. Era extremadamente claro que la sangre que fluía a través de su cuerpo antes era el tipo más común de sangre humana sin propiedades especiales ni ningún indicio de poder de línea de sangre. Pero ahora, se había convertido con éxito en un poseedor de línea de sangre. Si un día se casara y tuviera hijos, ellos, e incluso sus nietos e incluso descendientes más distantes, lo heredarían automáticamente. La única diferencia sería que cuanto más tarde la generación, más débil sería el poder heredado de la línea de sangre. No hay error, esta fue la razón por la cual el sistema había escaneado tu cuerpo durante tanto tiempo. El sistema es absolutamente seguro de que ha obtenido un poder de línea de sangre. Aunque ahora es muy débil, se enriquecerá a medida que su cuerpo se fortalezca. Capítulo 525. Evolucionando en un monstruo. El sistema rápidamente dio una explicación aún más detallada sobre la transformación en el cuerpo de Lee Junmu. Después de escucharlo, se quedó sin palabras durante mucho tiempo. Pero las palabras del sistema le habían aclarado todo. Se podría decir que la línea de sangre que había aparecido en su cuerpo ya había transformado su constitución radicalmente. Incluso si aún no era lo suficientemente denso, aún obtuvo enormes beneficios de la transformación debido a la aparición de la línea de sangre. Primero, su autocuración había aumentado sustancialmente. En segundo lugar, su resistencia también había mejorado mucho, así como su vitalidad, que se había transformado para volverse incomparablemente tenaz. Además, el sistema también señaló que la mayor transformación debido a la energía de su línea de sangre estaba en su percepción. Su aumento superó todo lo que se ganó en autocuración, resistencia y vitalidad. Su percepción había avanzado al siguiente nivel debido a la energía de la línea de sangre. ¿Qué está pasando exactamente? Según lo que sé, no hay personas en la extremadamente larga historia del mundo de origen que hayan obtenido una línea de sangre independiente debido al consumo de la fruta del dios rojo. Cuando se enfrentó a los enormes beneficios repentinos, Lee Junmu se sorprendió gratamente, pero esta cosecha salió de la nada y sin ningún motivo. Por lo tanto, no estaba demasiado emocionado. Era análogo a una persona pobre que de repente se despertaba y descubría un baúl lleno de dinero en su casa rota. Su primera reacción no sería la emoción de hacerse rico, pero una pregunta con respecto a eso, aparte de hacerlo rico, ¿qué enorme crisis les traería la gran cantidad de dinero? Lee Junmu estaba exactamente en la misma situación. Basado en la información recopilada por el sistema con respecto a la fruta del dios rojo, de hecho no ha habido una sola persona que haya recibido un poder de línea de sangre por beber su jugo. Sin embargo, según el análisis del sistema, la línea de sangre debería haber llegado a ser porque el gran sol dentro del cuerpo del huésped era compatible con la fruta del dios rojo, el sistema respondió después de un momento. Aunque no era completamente seguro, se inclinaba a creer esta especulación. Quizás. Lee Junmu asintió en silencio. Aceptó esta transformación repentina, pero solo porque estaba en línea con su situación actual. No había esperado que el gran sol en su cuerpo, sorprendentemente, encajara también con la fruta del dios rojo. No tenía más remedio que aceptar que una enorme fortuna acababa de caer en su regazo. Lee Junmu luego examinó su situación nuevamente y examinó los últimos datos recopilados por el sistema después de escanear la serie de transformaciones en su cuerpo. Según los datos, su constitución había sufrido grandes cambios. Ya se trate de sus genes o de su sangre, todos ellos se habían fortalecido sustancialmente. Incluso había llevado a su propio poder de línea de sangre. Aunque acaba de nacer y es mucho más débil en comparación con los absorbidos y heredados por un experto en flujo de salvia, le pertenecía solo a él. Además, también maduraría rápidamente. En ese momento, no solo aumentaría su fuerza, sino que también ayudaría a aumentar la fuerza personal de Lee Junmu. Entre los datos específicos de las transformaciones, que habrían sorprendido a cualquiera, estaba el aumento de su autocuración. Anteriormente, era 16 veces mayor que el de la gente común de la Tierra según los datos obtenidos de los análisis más antiguos del sistema. Estos números eran absolutamente normales. Después de todo, Lee Junmu era un experto en flujo, y su carne y constitución eran más formidables en comparación con la gente común. Debido a eso, la autocuración 16 veces mayor no era algo que él encontrara asombroso. Pero el número en el último escaneo había dado un salto feroz debido a su poder de línea de sangre. Había aumentado a 72. Su autocuración se había vuelto 72 veces mayor que la de la gente común.
Lee Junmu inconscientemente sacó un cuchillo y le cortó despiadadamente la mano. Al instante, apareció una herida de varios centímetros de largo y comenzó a brotar sangre roja profunda. Pero en menos de 3 segundos, la sangre se detuvo. En unos 20 segundos más o menos, la herida de varios centímetros de largo se curó bajo los ojos de Lee Junmu. En unos pocos segundos, incluso la cicatriz superficial desapareció. En este momento, Lee Junmu estaba completamente asombrado de su constitución. En poco tiempo, la herida en el brazo había desaparecido por completo como si la piel nunca hubiera sido cortada. Durante el corto tiempo, había estado obstruyendo meticulosamente el efecto curativo de reversión menor, por lo que la curación de la herida era un claro reflejo de la capacidad curativa de su cuerpo. El anfitrión no necesita sospechar de su autocuración actual. Incluso si tu cabello estuviera afeitado, en menos de media hora, volvería a crecer, dijo el sistema con total seguridad. Entonces, ¿podría volver a crecer las extremidades? Lee Junmu preguntó, esperando que fuera verdad. Es imposible por el momento, pero el sistema lo ve sucediendo en un futuro no muy lejano. Mientras la línea de sangre del huésped continúe enriqueciéndose, este no será un asunto difícil para su poder de línea de sangre. Por lo menos, si te cortaras los dedos, volverían a crecer en menos de 3 días. Aunque el sistema no le puso mucho énfasis, Lee Junmu no pudo permanecer tranquilo y sereno. Como humano de la Tierra, no debería poder volver a crecer sus extremidades. Ahora temía haberse transformado completamente en algo inhumano. Naturalmente, él no era un idiota que realmente se cortaría el dedo para experimentar. Como el sistema le había dado total seguridad de ello, no había necesidad de cuestionarlo. El aumento sustancial en la autocuración fue solo una de las ventajas. El avance en su resistencia había dejado a Lee Junmu pensando que estaba viendo mal. De 32 veces la de la gente común, se elevó a 162. Era demasiado exagerado. Pensando desde otro ángulo, si Lee Junmu intentara encontrar un compañero ideal, una mujer ordinaria nunca podría cumplir con sus requisitos actuales, su vitalidad y otros aspectos también habían recibido un aumento sustancial, pero su percepción se destacó como la más destacada entre ellos. De los 4 originales, había aumentado a 16 veces la de la gente común. Aunque numéricamente no parecía mucho más alto, el aumento de la percepción fue el más difícil para los cultivadores. Su avance fue similar al de los humanos corriendo con toda su fuerza. Cuanto mayor era su velocidad, más difícil se hacía subirla. Por lo tanto, el aumento de 4 veces podría considerarse enorme. Anfitrión, es hora de que le des un nombre a tu poder de línea de sangre. Capítulo 526. Gran línea de sangre de Dios de la inundación del sol. Anfitrión, es hora de que le des un nombre a tu poder de línea de sangre. Después de un largo tiempo, el sistema le recordó a Lee Junmu sobre un asunto importante. ¿Por qué fue significativo? Porque Lee Junmu había tomado posesión de un poder de línea de sangre único en lugar de haberlo heredado de otro lugar. Basándose en el hecho de que una persona poseía un poder de línea de sangre que sería eternamente clasificado como propio, sin duda sería capaz de crear una familia con un poder de línea de sangre innato confiando en él. Los sucesores de esta línea de sangre garantizarían que los descendientes de Lee Junmu siguieran siendo prósperos. Era inevitable ya que la herencia de una línea de sangre permitiría a las generaciones posteriores de la persona poseer una superioridad contra los humanos comunes. Naturalmente, era demasiado pronto para hablar de estas cosas. Después de todo, Lee Junmu tenía solo 21 años. Ni siquiera se había encontrado con una mujer a la que realmente deseara, mucho menos pensar en tener hijos. Pero los beneficios del poder de la línea de sangre no se limitaron solo a eso. Incluso si Lee Junmu no consideraba a sus descendientes por el momento, había mucho más de lo que podía hacer. Dado que sería considerado como una fuente de herencia de la línea de sangre, podría usarlo como base para establecer una facción extremadamente cohesiva al pasar el poder de la línea de sangre a otros. La mayoría de las facciones y clanes en Origin World eligieron precisamente esta segunda ruta, o tal vez caminaron en ambas. Después de todo, debido al poder de la línea de sangre, la probabilidad de que los poseedores de la línea de sangre den a luz descendientes fue menor en comparación con la gente común. Debido a eso, pocos poseedores de líneas de sangre poseían una gran familia con muchos descendientes. Por lo tanto, la segunda ruta para permitir que otros hereden la línea de sangre fue la mejor opción para crear una facción poderosa. Lee Junmu fue completamente claro sobre este hecho. Pero actualmente, no estaba pensando en eso.
Dada su base, la probabilidad de que él establezca una facción formidable usando la segunda ruta fue bastante pequeña. Cuando el sistema le recordó que debía dar un nombre al poder de la línea de sangre, soltó lo primero que le vino a la mente sin pensarlo demasiado. Dado que esta línea de sangre se formó con la fusión del gran sol y la fruta del dios de la inundación, la llamaré gran línea de sangre del dios de la inundación del sol. Gran dios de la inundación del sol, gran dios de la inundación del sol, bien, este nombre es muy bueno. Anfitrión, el sistema tiene la premonición de que tu gran línea de sangre del dios de la inundación del sol algún día se convertirá en una línea de sangre formidable admirada por todos los expertos de clase alta. ¿Oh? ¿Te refieres a la línea de sangre de Pangu? Lee Junmu se rió haciéndolo pasar por broma. Aunque la línea de sangre del dios de la gran inundación del sol recientemente apareció había causado grandes transformaciones en su cuerpo, Lee Junmu no sabía lo formidable que era. Después de todo, no había nada con lo que compararlo. Como no había probado a ninguna otra persona que había heredado el linaje de otra persona, no tenía forma de adivinar. En cualquier caso, la enorme cosecha obtenida al tragar las 7 gotas de la fruta del dios rojo lo había dejado completamente satisfecho. Parece que ya he obtenido una cierta cantidad de fuerza necesaria para protegerme. Lee Junmu tensó ligeramente su cuerpo e inmediatamente sintió un poder ilimitado fluyendo a través de él en un flujo constante. Cuando dijo que había cultivado una cierta cantidad de fuerza, naturalmente no tenía el significado simple como algo requerido para existir en este mundo. Lo que quiso decir es que con su fuerza actual, no necesita tener demasiadas aprensiones sobre la serpiente del inframundo o la secta dios del origen que lo está cazando. La gran fuerza de flujo de energía de 3500, además de una enorme fuerza de 1500 bueyes, junto con la armadura de Azure Dragon Expert, era capital suficiente para que Lee Junmu se enfrentara al mundo de origen. Después de eso, confrontar los otros asuntos fue más simple. Godflowing Wind había elegido 4 tesoros únicos. Aparte de la técnica de refinación de sacrificios y la fruta del dios rojo, el tercer objeto tampoco era simple. Hablando con precisión, era el mapa del tesoro más valioso, importante y de la clase más alta de los 20 mapas que poseía la secta. Cuando Godflowing Wind lo evaluó, estaba extremadamente seguro de que este mapa del tesoro secreto contenía las coordenadas geográficas específicas, así como algunos detalles del entorno circundante de un espacio mundial que aún no había sido descubierto por los humanos. Pero la gente de Black Spire Valley lo había tratado de manera similar a la fruta del dios rojo, creyendo que era solo un mapa para un espacio dimensional ordinario no descubierto. Este descubrimiento causó que Lee Junmu se sonrojara de la emoción. ¿Un espacio mundial que no había sido descubierto por la gente del mundo de origen? ¿Qué significó esto? Fue un recurso enorme. Ya sea que lo usara para establecer su propia facción o encontrar su clan de línea de sangre, era un recurso indispensable. De lo contrario, si una persona no posee un espacio dimensional con muchos recursos, ¿cómo podría crear una gran facción? ¿Cuál de los poderes de primer nivel no posee su propio mundo donde desarrollaron completamente su fuerza antes de atacar los poderes del mundo de origen y establecer su propio territorio de una sola vez? Dicho esto, si Lee Junmu quería crear un poder de primer nivel, tenía que poseer su propio mundo. Por el momento, Lee Junmu poseía muchos espacios dimensionales que incluían su propio mundo celestial, el espacio de la isla donde encontró la plataforma celestial y el mundo del espíritu negro. Entre los espacios tridimensionales, el mundo celestial era su mundo natal. Sin embargo, todos los espacios dimensionales anteriores no se pueden comparar con un espacio mundial. ¿La razón de eso? Eran pequeños. No tenían mucha tierra, y un área más pequeña significaba que la cantidad de recursos también era pequeña. Esto restringiría los logros futuros. A pesar de que Lee Junmu estaba extremadamente emocionado por la posibilidad de hacerlo, dejó a un lado el mapa del tesoro secreto después de echarle un buen vistazo. La razón fue porque su fuerza y base actuales no eran lo suficientemente fuertes como para lograr esto por el momento. El cuarto tesoro era un arma que parecía una espada pero no era una espada. También parecía un cuchillo, pero no era un cuchillo. En el momento en que Lee Junmu lo miró, arrugó las cejas. Solo podía sentir que esta arma era extremadamente ordinaria. Independientemente de si era la apariencia externa o lo que podía sentir con su percepción, no había nada que lo diferenciara de las armas completamente normales. ¿Qué tipo de singularidad poseía entonces para llamar la atención de Godflowing Wind entre todos los otros tesoros del tesoro de Black Spire Valley? Sin embargo, tenía que haber algo.
Dado que fue elegido por Godflowing Wind, ciertamente fue por una razón que los cultivadores comunes no conocían. Después de todo, aparte del método de refinación de sacrificios, el escalón superior de Black Spirit Valley había tratado a los otros tres tesoros como ordinarios. Capítulo 527. Apostando todo. En este aspecto, la previsión de Lee Junmu fue admirable. Godflowing Wind podría ser solo un alma que apenas había alcanzado el estado de influencia en el mundo real, pero había algo más que poder físico para algunas personas. Estaba muy débil, pero su alma recordaba las experiencias de God Undercurrent, lo que lo convirtió en una montaña de conocimiento extremadamente preciosa. Si no fuera por sus ojos perspicaces, tres tesoros raros definitivamente habrían pasado de las manos de Lee Junmu. Y el arma que era como un cuchillo pero no un cuchillo, como una espada pero no una espada hubiera sido una de ellas. Lee Junmu estaba convencido de que Godflowing Wind definitivamente había descubierto algún tipo de secreto asombroso. Con un solo pensamiento, Godflowing Wind fue liberado instantáneamente del espacio independiente. ¿Estás bien? Lee Junmu preguntó con preocupación. Estoy bien. Si el maestro Junmu se hubiera retrasado por otro momento, entonces mi pequeña vida probablemente se habría perdido, dijo Dios fluyendo viento con miedo y temor en su voz. Mientras hablaba, observó cuidadosamente la transformación del cuerpo de Lee Junmu. Cuanto más observaba, más asombrado se volvía. ¿Has ganado un poder de línea de sangre? Este descubrimiento asustó y sorprendió a Dios Flowing Wind. Sí, mi suerte fue bastante buena. Anteriormente había cultivado una técnica secreta que era compatible con la fruta del dios rojo, dijo Lee Junmu en un tono ligero, dando una explicación simple. Godflowing Wind se volvió silencioso. Podía recordar claramente el sol rojo que había salido en el mundo celestial. Nunca había anticipado que Lee Junmu habría cultivado una técnica que consideraría prohibida. Pero claramente, Lee Junmu no quería hablar de eso, por el siguiente instante, señaló hacia el arma que yacía en el suelo. Esto, no me digas que esto también tiene un origen increíble. Anteriormente, si Lee Junmu hubiera sido encantado por el arma, Godflowing Wind definitivamente habría alardeado del clímax como una forma de mostrar su superioridad sobre Lee Junmu. Pero desde que había sido casi exterminado hace un momento por el sol rojo que había surgido del cuerpo del joven, las cosas eran diferentes. Quizás incluso él no lo sabía, pero en su subconsciencia, un indicio de reverencia hacia su maestro Lee Junmu había echado raíces. Por lo tanto, respondió sin alardear. Sí, esta espada en piedra tiene un origen profundo que podría considerarse como extremo. Es más valioso que todos los demás elementos, excepto el mapa del tesoro secreto. Me temo que incluso el dios rojo no puede compararse con él. ¿Qué? ¿Tan dominante? ¿Qué tipo de origen tiene? Lee Junmu estaba bastante asombrado. Debe saberse que la fruta roja del dios era un ingrediente divino que podía permitir que una persona común obtuviera la fuerza de un experto en flujo de salvia en una sola noche. Era algo que innumerables personas soñaban con obtener. Godflowing Wind asintió, comprobando que no estaba exagerando, y preguntó. Me pregunto, ¿sabe el maestro acerca de la raza más formidable del mundo de origen? Naturalmente, es el Deus. Se han mantenido en la cima del mundo de origen durante mucho tiempo. Aunque no han aparecido en el mundo durante mucho tiempo, nadie se atreve a sospechar de su fuerza y estado. ¿Quieres decir que hay alguna relación entre esta espada en piedra y el Deus? Precisamente. Sin embargo, si solo estuviera relacionado con el Deus, su valor no sería comparable al del dios rojo. Entonces maestro, ¿has oído hablar de una persona llamada Ren Shenji? Godflowing Wind preguntó de nuevo. ¿El maestro de refinación de artefactos más calificado en la historia de Deus? ¿Ese Ren Shenji? Esta vez, Lee Junmu levantó la cabeza con atención. Cuando su mirada cayó sobre el arma aparentemente ordinaria, sus emociones cambiaron. Sí, el maestro refinador ha creado 3 armas divinas en total. Este es uno de ellos. Lee Junmu en realidad no pudo entender lo que estaba sucediendo. Solo había saqueado el tesoro de una secta de tercer nivel, pero de alguna manera contenía 4 tesoros extremadamente preciosos. Además del método de refinación de sacrificios, que era algo inferior en calidad a los demás, si alguno de los otros 3 tesoros fuera revelado al mundo, incitarían de inmediato a todas las potencias a luchar para obtenerlos. Sin embargo, todos ellos se habían estado pudriendo por negligencia en el tesoro de una secta de tercer nivel. Este fue realmente el chiste más divertido del mundo. ¿Esta espada, me traerá suerte o desastre?
Lee Junmu se preguntó después de enterarse de que había tomado posesión de una de las 3 únicas armas divinas creadas por el maestro refinador más formidable. Su primer pensamiento no fue de emoción, pero uno hizo que su corazón se volviera pesado. Deus no era un pueblo ambicioso, pero era la raza más formidable del mundo. No había dudas al respecto. Y Lee Junmu había obtenido una de las 3 únicas armas divinas creadas por su maestro de refinación de artefactos más formidable. En el momento en que lo pensó, su cuero cabelludo se entumeció. Si él no estuviera en su mundo celestial, entonces la aparición de esta arma probablemente ya habría causado un incidente. Es difícil de decir. Incluso cuando mi yo principal estaba en la cima de su fuerza, no había querido provocar al Deus. Pero estoy casi seguro de que mientras la espada se libere en su mundo celestial, permanecerá segura. Un indicio de locura apareció en los ojos de Godflowing Wind. Pero, ¿de qué serviría una espada que no puede ver la luz? Siento que estoy escondiendo una cabeza nuclear, refutó Lee Junmu mientras sacudía la cabeza. ¿Cabeza explosiva nuclear? Claramente, Godflowing Wind no sabía sobre las armas tecnológicas en la Tierra, pero no tenía ninguna intención de preguntar sobre ellas. En voz alta, de repente dijo: Maestro, no debes olvidar que eres un personaje que posee una armadura experta innata. ¿Oh? Lee Junmu se sobresaltó. ¿Cómo podría desaparecer un arma divina creada por un maestro refinador? Si el maestro Junmu usara la habilidad de su armadura para mejorar, su fuerza podría elevarse al siguiente nivel y su armadura experta innata evolucionaría en 2 niveles. Es una posibilidad, pero puede que haya sido demasiado audaz con mi pensamiento en este momento. Cuando Godflowing Wind habló, un indicio de esperanza apareció en su expresión. ¿Quieres decir que asimilar esta arma divina en mi armadura experta innata ayudaría a alcanzar el grado divino? Lee Junmu no era un tonto. Podía ver claramente a través de las ambiciones de Godflowing Wind. Aunque Godflowing Wind, que era un alma de alma separada de un dios antiguo, se había convertido en su seguidor, tenía sus propios pensamientos y objetivos. De principio a fin, sintió una gran animosidad hacia God Undercurrent. Hasta el día en que God Undercurrent dejó de existir, no estaría completo. Su existencia siempre estaría en peligro de fusionarse con la parte principal. Debido a eso, estaba claro que estaba haciendo un esfuerzo para aumentar la fuerza de Lee Junmu en la mayor medida posible para poder eliminar a Dios subcorriente que aún no había alcanzado su punto máximo. Entonces, ¿cuál era la forma más rápida de volverse más formidable sin tener miedo a las consecuencias? Naturalmente, nada podría compararse con la obtención de la asistencia de Lee Junmu. Sí, tal vez dada su fuerza actual, Lee Junmu no podría usar el arma divina, pero ¿y si pudiera asimilarlo en su armadura experta innata? Mientras esta arma fuera refinada y se convirtiera en parte de la armadura experta innata, sus propiedades y presencia anteriores se borrarían por completo. Solo así, una de las 3 armas divinas creadas por el maestro refinador desaparecería sin dejar rastro. ¿Pero puede la armadura experta innata refinar esta arma? Maestro Junmu, es la forma más rápida de evolucionar a la legendaria armadura divina innata experta. De lo contrario, dado su actual cultivo de primer rango de gran flujo experto, quién sabe cuánto tiempo le llevará llegar a esa etapa. Lee Junmu tuvo que aceptar que la otra parte estaba extremadamente loca y audaz para pensar de esta manera. Pero también estaba emocionado. Rigurosamente estaba bastante contento con la armadura que había congelado. Estaba contento con la armadura con la que se había congelado para empezar, pero ahora había una oportunidad de evolucionarla ante sus ojos. Si tuviera miedo debido a Deus y perdiera la oportunidad de congelar una armadura experta innata divina, no tendría ningún derecho a estar entre las personas más poderosas del mundo original. Su armadura experta innata estaba extremadamente cerca del umbral del legendario grado divino. Si usar a uno de los 3 artefactos divinos creados por el maestro refinador de Deus, entonces tal vez realmente tendría la oportunidad de evolucionar y alcanzar ese nivel. Muy bien, esa legendaria armadura experta innata divina, he decidido tratar de obtenerla. Capítulo 528. Pangu True Armor. Según las palabras de Godflowing Wind, la armadura experta innata de Lee Junmu necesitaba evolucionar 2 veces antes de poder transformarse en la legendaria armadura experta innata divina. Este análisis se interpuso en el camino del plan original de Lee Junmu. Parecía que tendría que regresar al mundo de los espíritus negros y usar la técnica de refinación de sacrificios obtenida recientemente para fusionar el espacio mundial en su armadura experta innata.
En realidad, usaría todo el Black Spirit World como recurso para actualizar su Azure Dragon Expert Armor al siguiente nivel. Pero antes de eso, había un asunto importante que tenía que ser tratado mientras estaba en Pangu City. Después de mediodía, una gran cantidad de todo tipo de objetos de cultivo hechos por el hombre aparecieron repentinamente en Pangu City. Había artefactos, todo tipo de elixires e ingredientes medicinales, tesoros, armaduras, metales preciosos e incluso métodos de cultivo humano. En resumen, todo lo que debería estar allí estaba allí. Li Yunmu usó la ciudad de Pangu, que era la única ciudad abierta a los extranjeros por esta raza alienígena, para deshacerse de la enorme cosecha obtenida del tesoro del Valle del Espíritu Negro. La repentina afluencia de artículos perturbó incluso a la administración de Pangu City. Afortunadamente, debido a la relación de Li Yunmu con Wang Ren, así como a su manera honesta y directa, no hubo problemas para encontrarlo. Después de todo, incluso había tomado la iniciativa de informar a Pangu City lo que iba a hacer, por lo que las transacciones se realizaron sin ningún problema. Pangu City era digna de ser conocida como el único centro de negocios abierto por Pangu a los extranjeros en las tierras antiguas del lejano oriente. Además de los humanos y Pangu, había personas de muchas otras razas alienígenas que residían en la ciudad. La cosecha mostrada por Li Yunmu tenía objetos relativamente valiosos de Black Spirit Valley, y rápidamente atrajeron el interés de muchos grupos empresariales de otras razas alienígenas que los compraron de inmediato. Después de varios días, Li Yunmu había tratado con el 60% menos 70% del tesoro del Valle del Espíritu Negro. Había obtenido una enorme riqueza que fácilmente superaba varias decenas de miles de puntos de contribución. Y fue entonces cuando retuvo varios de los mapas del tesoro más valiosos, así como las armas, armaduras, ingredientes espirituales y otros objetos preciosos de la mejor calidad. Si hubiera vendido todo el tesoro de Black Spirit Valley, sus ganancias habrían superado los 100 millones de puntos de contribución con facilidad. Después de contar su riqueza, incluso Li Yunmu dejó escapar un profundo suspiro. Parecía que, independientemente de las formas en que solía ganar dinero, nunca se compararía con eliminar un poder y engullir su riqueza. Naturalmente, tenía que poseer una fuerza formidable para cumplir la tarea mencionada. La enormidad de la cosecha le había hecho exclamar sorprendido cuando lo había comprobado por primera vez. Después de todo, era casi toda la riqueza que una secta de tercer nivel había acumulado durante muchos años. Si Li Yunmu no se hubiera apresurado y los hubiera obstruido en el momento más crucial, lo que resultó en que los expertos en flujo de salvia sufrieran una reacción violenta y murieran, nunca habría podido arrebatar el tesoro de la secta de un solo golpe. Cuando Li Yunmu finalmente cambió la enorme pila de tesoros en puntos de contribución después de un esfuerzo de varios días, Wang Ren regresó a casa antes de lo habitual y se apresuró a acercarse a él. Benefactor, buenas noticias. Por la tarde, escuché una información importante de uno de mis alumnos. Temía que pudieras perderte este importante asunto, así que intencionalmente dejé el lugar de trabajo con anticipación para informarte. Aunque Wang Ren no sabía la razón de Li Yunmu para quedarse en la ciudad de Pangu, sabía que el joven había trabajado en la venta de muchos productos utilizados por los cultivadores humanos. Por lo tanto, asumió que Li Yunmu era un comerciante que comerciaba con humanos y otras razas alienígenas. Supuso que los jóvenes se esforzaban por obtener ganancias de la enorme diferencia de precios que se derivaba de cada raza alienígena especializada en una cosa diferente y, por lo tanto, requería cosas diferentes. Temprano en el día, había escuchado una información que accidentalmente se le había escapado a uno de sus alumnos. Intuitivamente sintió que Li Yunmu lo querría, así que había corrido para informarle. ¡Qué buena información! Li Yunmu sintió la emoción de la otra parte y rápidamente fue a su encuentro. Tenía que aceptar que esta persona común le había brindado una gran ayuda en Pangu City. Se dice que Pangu True Armor se subastará hoy en esta ciudad. Antes de que Wang Ren terminara de hablar, todo el cuerpo de Li Yunmu se sacudió. ¿Pangu True Armor? ¿Estás seguro de que es Pangu True Armor? Li Yunmu estaba realmente asombrado por la información traída por Wang Ren. No hay error. Aunque soy una persona común, Pangu True Armor es extremadamente conocida. ¿Cómo podría haber escuchado mal? Debes saber que esta información proviene de los superiores de Pangu. Si mi alumno no fuera el hijo del comandante de los guardias de la ciudad, probablemente habría sido imposible saberlo dado nuestro estado humano. Wang Ren estaba bastante asombrado por la reacción de Li Yunmu, pero aún así respondió con total certeza.
No es de extrañar que sentí vagamente que muchos formidables expertos de otras razas alienígenas aparecían repentinamente en la ciudad. Lee Junmu de repente entendió lo que estaba sucediendo. Luego apresuradamente dijo. Pero Pangu True Armor es visto por Pangu como un tesoro extremadamente precioso de su raza. ¿Cómo podrían de repente decidir venderlo a extraños? Pangu True Armor no era un tesoro ordinario. Debido a sus propiedades únicas y su extrema rareza, todos y cada uno de los Pangu deseaban obtenerlo. Si otras razas alienígenas se encontraran de repente con Pangu True Armor en el desierto, sus cabezas se romperían y la sangre fluiría. Todo esto se redujo al hecho de que la capacidad de supervivencia y defensa de la persona que poseía Pangu True Armor aumentaría enormemente. Por lo tanto, cuando Lee Junmu se enteró de la verdadera armadura de Pangu, no fue extraño que reaccionara de una manera tan intensa. Era similar a escuchar sobre exactamente lo que necesitaba al caer del cielo. No hace mucho, Lee Junmu se había enfrentado al dolor de cabeza sobre dónde tendría que obtener otro material celestial para evolucionar su armadura de experto de dragón azul al siguiente nivel. De acuerdo con la conjunción de Godflow y Luin, si refinaba y asimilaba el mundo de los espíritus negros, la armadura experta definitivamente evolucionaría en un nivel. Sin embargo, eso aún lo dejaría a un paso de evolucionar a la legendaria armadura divina experta. Pangu True Armor fue la mejor opción para evolucionar su armadura experta innata al último paso. Dado su grado, definitivamente empujaría su Azure Dragon Expert Armor a través del obstáculo final. Pero Lee Junmu no podía entender por qué Pangu estaba subastando este objeto, que era extremadamente raro incluso entre ellos, a las otras razas alienígenas. Benefactor, es la otra cosa que aprendí hoy. Según lo que escuché, esta Pangu True Armor, que requiere una subasta inmediata, se obtuvo de un formidable experto en flujo de salvia que se había corrompido y se había ennegrecido. Este asunto es visto con desdén extremo por toda la raza, y lo encuentran absolutamente vergonzoso. Por lo tanto, Pangu decidió vender rápidamente la verdadera armadura obtenida de una fuente corrupta a otras razas alienígenas. Mientras hablaba, Wan Ren tenía una sonrisa en su rostro. Claramente, él estaba bien informado sobre las tradiciones de Pangu. En otras palabras, mientras pueda ganar la subasta, ¿puedo tener en mis manos esta verdadera armadura? La conciencia de Lee Junmu se sacudió en el momento en que se dio cuenta de que realmente podía suceder. Capítulo 529. El tesoro de Pangu. Lee Junmu no esperaba ver muchas otras razas alienígenas en la ciudad de repente. Pangu eran de la tribu principal Pangu. La raza alienígena Bawan vino de las 100.000 montañas hundidas. La raza alienígena Ua, que rara vez entraba en el mundo exterior, era del abismo de Prison Forest. También hubo una raza alienígena Snow que gobernó sobre los vastos campos de hielo, así como la raza alienígena Piton desde el Océano Ilimitado Central. Naturalmente, todos ellos estaban entre las 30 razas alienígenas del mundo del origen en términos de fuerza. Aunque ninguno de ellos podía compararse con Pangu, eran mucho más formidables que los humanos individualmente. Esto fue independientemente de si uno los comparó por su línea de sangre o fuerza individual. Aparte de eso, había muchas otras razas alienígenas grandes y pequeñas desconocidas sobre las que Lee Junmu no había escuchado. Aumentaron el número total de razas alienígenas a 38. Incluso la única otra raza alienígena con la que Lee Junmu había estado involucrado anteriormente, el clan Hall, también estaba presente. Pangu City era un centro de negocios que poseía un número incomparable de otras razas alienígenas. Lee Junmu había obtenido mucha experiencia y conocimiento de ello. Según lo que sabía el sistema, había más de 1000 razas alienígenas registradas y verificadas en el ilimitado Origin World. La escena que Lee Junmu encontró en la ciudad de Pangu era solo una sombra del mundo de origen concentrada en una esquina. Pero aún así, sintió profundamente que la humanidad no era el líder. Si no se considerara la fuerza integral de la humanidad, entonces la fuerza de un individuo de cualquier raza alienígena reunida en la casa de subastas esa noche la superaría con creces. Independientemente de si era Bawan, Snow o Piton, la fuerza de un individuo de cualquier raza alienígena era extremadamente formidable. Fue especialmente así para Bawan. Se decía que su línea de sangre era aún más formidable que la de Pangu, y mucho menos hablar de cualquier otra raza alienígena. En cuanto a lo que eran las razas alienígenas, de hecho, el propio Lee Junmu no sabía la definición exacta de la frase raza alienígena y las diferencias entre las personas que se encuentran debajo. Según la definición del sistema, todas las razas alienígenas se remontan a formas de vida inteligentes originales en el mundo de origen.
Para decirlo crudamente, las razas alienígenas fueron las formas de vida híbridas que se originaron a partir de la unión de los humanos con otras formas de vida del mundo de origen en el lapso de decenas de miles de años. Naturalmente, las razas alienígenas se formaron a partir de formidables dioses antiguos que habían vivido en la antigüedad. Debido a la herencia de líneas de sangre formidables, numerosas razas alienígenas habían surgido en el mundo. A pesar de su origen humano común, todas las formas de vida desarrolladas fueron consideradas como razas alienígenas. Dicho esto, independientemente de la apariencia especial de las razas alienígenas, algo de sangre humana fluyó por sus venas. También eran formas de vida inteligentes con vidas largas. Sus sentimientos hacia los humanos eran complejos, desde el odio hasta el anhelo. Algunos esperaban sustituirlos, y otros llegaron a querer borrar a la humanidad. Desearon perder esta historia de origen de ellos en el largo río del tiempo, para que nunca más saliera a la luz. En general, la mayoría de las razas alienígenas vieron a los humanos con odio. Naturalmente, nada es absoluto en el mundo. También hubo algunas razas alienígenas que miraron hacia la humanidad con adoración, considerándolas como una con su raza. Benefactor, el número que recibimos después de la solicitud es 36. Deberíamos entrar. A pesar de las reiteradas solicitudes de Lee Junmu, Wang Ren no dejó de llamarlo benefactor. Wang Ren no se había vuelto confuso por el trato especial del clan Pangu. Era extremadamente claro que, cuando todo estaba dicho y hecho, seguía siendo humano y ordinario, alguien que pertenecía a la clase más baja. Debido al aumento de las interacciones con Lee Junmu en los últimos días, solo se había dado cuenta de la disparidad entre los dos. Él mismo era solo una persona común, por lo que tenía que mostrar su respeto por Lee Junmu. Al llegar a la subasta, Lee Junmu ciertamente había decidido explotar los privilegios especiales recibidos por Wang Ren debido a su estado. Quería que Wang Ren apareciera personalmente y estuviera preparado para luchar por Pangu True Armor. Actuar de esa manera le daría a Lee Junmu una enorme ventaja sobre las 40 y algo razas alienígenas. Una vez que Wang Ren participó en la subasta, tuvo el privilegio de emitir un veto para anular a sus competidores. Solo si la otra parte tuviera el dinero y estuviera lista para duplicar el precio de Wang Ren podrían incluso intentar derrotarlo. Sí, eso fue escrito correctamente. Fue el privilegio que vino con el estatus de Wang Ren como maestro. Incluso Pangu ordinario no tiene tal poder. Aunque Lee Junmu había sobreestimado los privilegios que conllevaba la posición de Wang Ren al principio, esta información lo asombró. La sed de Pangu por el conocimiento y las habilidades de los humanos en sus ciudades se reflejó en esta acción. De lo contrario, nunca habrían otorgado privilegios y tratamientos tan hermosos a un maestro ordinario. Debido a este gran privilegio, Lee Junmu también tuvo la confianza para arrebatar la verdadera armadura Pangu en la competencia, incluso cuando tantas razas alienígenas habían venido por ella. A medida que se acercaba el momento de la subasta, cada vez más personas entraban en la sala. Sin embargo, sorprendentemente, ni siquiera hubo un solo Pangu en la subasta. La razón de esto era muy simple. La armadura verdadera de Pangu que se subastó había sido obtenida de un sabio corrupto de Pangu. Esto fue una desgracia para toda la raza. De lo contrario, nunca habrían lanzado su tesoro supremo al mundo. Por lo tanto, el objetivo de las 40 y algo razas alienígenas presentes en la habitación era el mismo que el de Lee Junmu, que era conseguir la Pangu True Armor que rara vez aparecía en el mundo. El primer artículo en la subasta es el famoso Pangu Blade de mi raza. Fue utilizado previamente por un guerrero Pangu loco de clase alta y fue criado por él durante más de 30 años. Ha visto la sangre de 33 bestias gigantes, 2 bestias gigantes híbridas e innumerables bestias viciosas. Ahora comienza oficialmente la licitación. El precio más bajo es 30.000 monedas sagradas de Pangu. Cada oferta debe ser al menos 1.000 monedas sagradas de Pangu más altas que la última. Tan pronto como se anunció el primer elemento de la subasta, todos en la subasta no pudieron evitar gritar juntos de sorpresa. Pangu Blade. Nadie había esperado que el primer artículo en la subasta fuera de tan alta calidad. Aunque no se consideraba un tesoro supremo como Pangu True Armor, todavía era algo que, en circunstancias normales, no se vendería a extraños. Debe saberse que era un arma extremadamente cruel. Incluso Lee Junmu se emocionó un poco en ese momento. Capítulo 530. Hombre pájaro. El arma con un patrón básico de Pangu era extremadamente feroz. Se anunció que había sido alimentado por un guerrero sediento de sangre que lo había usado para matar innumerables bestias viciosas y gigantes durante 30 años.
Esto lo llevó a obtener 9 patrones, lo que significa que estaba extremadamente cerca de un arma de nivel sabio. Sería tal una vez que alcanzara 12 patrones. En cualquier caso, las razas alienígenas que participaron en la subasta no esperaban que el primer artículo subastado por Pangu fuera sorprendentemente un arma tan preciosa. Artefacto ordinario, artefacto sabio, artefacto verdadero. Era solo un arma de 9 patrones, por lo que todavía estaba a cierta distancia del nivel de un arma sabia de 12 patrones, y mucho menos Pangu True Armor, que era un tesoro supremo de grado real. Pero, todos también sabían que era un arma absolutamente extraordinaria de 9 patrones. Incluso lo había manejado un guerrero Pangu de alto nivel que lo había alimentado con su sangre y sudor durante 30 años. Por lo tanto, una vez que el arma se puso ante la multitud, inmediatamente atrajo la atención de muchas razas alienígenas. Después de todo, todos en el mundo sabían que, además de poseer una línea de sangre formidable, Pangu también era famoso por sus armas estampadas. Independientemente de lo que se dijera, el arma para la subasta era mucho más formidable que las armas de su propia gente. El precio de 30.000 monedas sagradas de Pangu definitivamente no era alto. De hecho, para los cultivadores humanos, era un precio extremadamente bajo. Incluso un gran experto en flujo podría comprarlo a ese precio si hubieran ahorrado algo de dinero. Según el tipo de cambios formulado por el Pangu, 30.000 monedas sagradas de Pangu equivalían a 30.000 toneladas de grano. Una familia de 10 o más personas de la clase de sirvientes o civiles podría tener dificultades para pagar 30.000 toneladas de grano, pero a los cultivadores humanos no les preocuparía ese precio. Efectivamente, una vez que aparecieron las 9 armas estampadas, atrajo instantáneamente las ofertas de innumerables personas. 2 mujeres Pangu se adelantaron mientras llevaban laboriosamente la hoja de 1,8 m de largo que parpadeaba con luz fría. Al siguiente instante, la mayoría de los invitados que originalmente vinieron por Pangu True Armor no pudieron evitar comenzar a ofertar, con la esperanza de obtener el arma rara vez vista. 35.000 monedas sagradas de Pangu, 50.000 monedas sagradas de Pangu, 70.000, 130.000, 190.000, 360.000 y 780.000. Dentro del tiempo que tarda un palo de Jos en arder, el precio del arma alimentada por un guerrero Pangu de alto nivel aumentó más de 10 veces. El precio de licitación alcanzó rápidamente 78.000. Pero incluso el precio astronómico después del aumento de 10 veces no pudo evitar que las razas alienígenas pujasen. Continuaron levantando sus remos uno tras otro, intentando arrebatar el arma. El ritmo cardíaco de Lee Junmu también aumentó algunas veces, y casi no pudo resistirse a unirse a la competencia. Después de todo, incluso si no necesitaba esta arma, podría dársela a sus seguidores a su regreso. Esta arma definitivamente aumentaría su poder destructivo en algunas muescas. E incluso si no fuera útil para sus seguidores, podría dárselo al dios simio más poderoso que aumentaría enormemente su fuerza. Pero después de pensarlo, decidió suprimir el impulso de unirse. Al final, necesitaba todos sus recursos para conseguir Pangu True Armor. Finalmente, una persona de la raza Sound se convirtió en el ganador final y ganó la espada Pangu por el precio de 1.080.000 monedas sagradas de Pangu. Oh, no esperaba que la gente de Sound también viniera. Cuando Wang Ren vio esta escena, su expresión se volvió un poco fea. ¿Hay algún problema con ellos? En términos de conocimiento sobre las razas alienígenas del mundo de origen, Lee Junmu fue superado por Wang Ren, este humano ordinario. Después de todo, una vez que Wang Ren se unió a Pangu City como maestro para instruir a los jóvenes, su vida se había transformado. Recibió un trato preferencial y un privilegio especial al tiempo que obtuvo acceso a la biblioteca del instituto. Allí, pudo examinar muchos registros atesorados por los Pangu sobre la historia del mundo de origen. Lee Junmu vio a Wang Ren, que era solo una persona común entre los humanos, bajo una nueva luz. Según la gran cantidad de datos recopilados en la base de datos del sistema, las personas sanas no poseían una fuerza llamativa entre las más de 1000 razas en el mundo de origen. De hecho, incluso estaban en la capa inferior. Independientemente de si se trataba de su fuerza integral o individual, ambos eran extremadamente débiles. Sin embargo, Wang Ren actuó bastante preocupado por esta jaula, lo que sorprendió a Lee Junmu. Benefactor puede no saber esto, pero estas personas pueden fabricar instrumentos musicales con la mejor calidad de sonido, incluso si no poseen una gran fuerza. Mientras el instrumento sea fabricado por ellos, obtendría un precio astronómico en cualquier rincón del mundo.
Por eso se podría decir que son tesoros andantes. Son extremadamente ricos. Mientras lo explicaba, Wang Ren suspiró profundamente. Como influenciado, la mirada de Lee Junmu cayó sobre los pocos miembros del clan Sound que estaban al lado de Pangu Blade. Después de una observación cuidadosa, sus cejas se arrugaron. A primera vista, las dos mujeres encajan perfectamente con los datos recopilados por el sistema. Eran extremadamente débiles. No podría haber ninguna comparación con el formidable Pangu, ya que las dos mujeres de Sound no eran mucho más fuertes que los humanos comunes. Incluso con el escaneo secreto del sistema, a Lee Junmu todavía le resultaba difícil creer que ninguno de ellos poseía ningún cultivo. Su fuerza individual equivalía a un experto en flujo físico que poseía una fuerza de 15 bueyes. Lee Junmu se sorprendió al instante por eso. Solo Dios sabía cómo una raza que era extremadamente débil pero experta en excavar riquezas lograba existir sin problemas entre las innumerables formas de vida en el mundo de origen. Wang Ren parecía haber sentido ya la sospecha de Lee Junmu, ya que agregó: Benefactor no debe pensar en ellos como alguien débil y fácil de intimidar. En realidad, no hay muchos que se atrevan a tocarlos. Incluso los anfitriones de esta subasta Pangu pueden no ser lo suficientemente valientes como para codiciar su riqueza. ¿Eh? ¿Por qué es eso? Las cejas de Lee Junmu saltaron. Es muy simple. Son una de las razas alienígenas que los Deus les dieron asilo. Mientras el cerebro de una persona no esté lleno de semillas de melón, no pensarán en poner una mano sobre la gente de Sound. Benefactor debería prestar atención al hombre pájaro que está parado cerca de una de las mujeres, dijo Wang Ren suavemente. La presencia de esa persona de raza alienígena era extremadamente mediocre. Si Wang Ren no lo hubiera señalado, Lee Junmu podría haberlo ignorado por completo. Pero debido a esta razón exacta, Lee Junmu de repente dejó escapar un profundo suspiro. Era realmente extraño que hubiera ignorado por completo a este hombre pájaro anteriormente. Gracias por escucharnos, esperamos sus comentarios y sus likes. Si no encuentran la novela está traducida al español en Wattpad.